Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 325. Yin Yang, dos ojos, árbol de la iluminación. Habiendo escapado de la muerte de la isla del dios dragón, Shen Tian parecía mucho más discreto. Después de todo, el mundo del cultivo era un mundo donde los perros se comen a los perros. Y este era el dominio de Chaotic Star Island, donde abundaban las amenazas y los peligros. ¿Quién sabía cuántos secretos más se escondían aquí? Si bajas la guardia, es posible que estés en un camino directo al infierno. Con tantos tesoros sobre él ahora, Shen Tian no quería terminar perdiéndolos aquí. Shen Tian ocultó completamente su aura, abrió sus alas y voló de regreso al pantano. Mientras tanto, ese lamentable dragón venenoso oscuro acababa de vencer su miedo y decidió escabullirse a casa para echar un vistazo. Al final, acababa de dar medio paso sobre el suave barro del pantano antes de que de repente apareciera ante él un rayo de deslumbrante luz dorada. Ese humano problemático ha vuelto para provocar problemas. Ark. Sollozo, sollozo, sollozo. El dragón venenoso oscuro saltó asustado. Después de eso, corrió en la dirección opuesta sin siquiera girar la cabeza. Era como si fuera a ser atrapado si desacelerara aunque fuera medio segundo. Eres el dragón venenoso más asqueroso que he visto en mi vida. Shen Tian negó con la cabeza. Cubrió su cuerpo con su aura, volvió a entrar al pantano y pronto encontró la entrada al reino místico de la tortuga negra. Shen Tian exhaló un suspiro de alivio. Hermano Shen, finalmente has vuelto. Ao Wu sonrió. El hermano Xiaoxuan ha estado armando un escándalo en los últimos días, insistiendo en que quiere salir a buscarte. Hemos estado muy preocupados por ti. Qi Xiaoxuan se puso rígido y volvió la cabeza. Disparates. Solo quería salir y explorar para ver cómo es la situación de los dragones. Tumbado a un lado, Wang Shengxu frunció los labios. Creo que solo estás intentando escabullirte para practicar el sutra de la vida eterna. Este prodigio arrogante está claramente consciente de la postura vergonzosa que uno tiene que adoptar al practicar el sutra de la vida eterna y quería escabullirse para cultivarse solo. Es simplemente un gran hipócrita. La cara de Qi Xiaoxuan se puso roja. Tú, ¿cómo te atreves a calumniarme? Wang Shengxu sonrió. Ya no podía molestarse más con este tipo. Con la cabeza hundida, continuó haciendo circular su energía, su cabello blanco volando. Estaba claro que al encontrarse cara a cara con la muerte, la comprensión de Wang Shengxu del Sutra de la Vida Eterna se había profundizado rápidamente. Ahora estaba tendido sobre la tabla eterna de la tortuga negra, adoptando la postura de una tortuga negra de pelo blanco. Desde lejos, parecía una estatua de tortuga. La postura puede ser fea, pero los resultados fueron bastante efectivos. Shen Tian podía sentir claramente el tremendo espíritu Qi surgiendo hacia Wang Shengxu, reponiendo su cuerpo agotado. Comparado con la cantidad de energía vital que Wang Shengxu había gastado, el Spirit Qi era solo una gota en el balde. Pero aún así fue un progreso. Como mínimo, si continuaba de esta manera, Wang Shengxu podría reponer la energía vital gastada en unos años. Cabe señalar que unos pocos años no fueron nada para un cultivador. Una reclusión de alto nivel podría durar varios años. Usar unos pocos años para intercambiar varios cientos de años de su vida fue un buen negocio. Por supuesto, esto dependía de que Wang Shengxu fuera discreto y no fuera arrastrado a una pelea. De lo contrario, su esperanza de vida volvería a disminuir. Sí, era como esos inversores cuyo dinero estaba atrapado en algunos fondos de acciones de bajo rendimiento. Muy bien, dejad de discutir. Shen Tian no sabía si reír o llorar. Salí y logré guiar a esos dragones gigantes en círculos. Creo que esos dragones gigantes ya han dejado de perseguirme. Todos pueden sentirse libres de salir y explorar ahora. Los ojos de los otros tres compañeros se iluminaron. Habían estado encerrados en este reino de la tortuga negra durante tantos días, sin atreverse a salir. Todo gracias a esos dragones gigantes que esperan en una emboscada. Nunca esperaron que Shen Tian pudiera resolver a todos esos dragones gigantes. Fue increíble. Ao Wu miró a Shen Tian con admiración. No es de extrañar que sea el compañero humano de la tía abuela. De hecho, el hermano Shen es mucho más poderoso que el hermano Xiaoxuan. El grupo recogió sus pertenencias y salió del reino de la tortuga negra. Por supuesto, no se olvidaron de inclinarse ante la tabla de piedra antes de irse. Dado que habían recibido el legado del eterno Tearch, lo correcto era que presentaran sus respetos. Shen Tian incluso había decidido impartir el Sutra de la Vida Eterna a Wu Di.
Después de todo, Woody era un raro prodigio de la raza tortuga negra. Tenía derecho a recibir el legado del eterno Tearch. El cielo se estaba oscureciendo cuando Shen Tian condujo al grupo a la isla del dios dragón nuevamente. La luz de las estrellas brilló sobre la isla. La luna también parecía excepcionalmente brillante. Si hubiera algún cultivador que practicara técnicas yin-yang, este definitivamente sería un momento emocionante. Esto se debía a que este tipo de luna y luz estelar del elemento yin eran extremadamente puras. También fue muy beneficioso para los espíritus y demonios. Una mirada de anticipación apareció en el rostro de Shen Tian mientras contemplaba la prístina luna. Según la imagen de la oportunidad fortuita, esta noche era la noche. Con su alabarda del cielo en la mano, el ojo celestial puro de Qiao-Xuan inspeccionó el área con cautela. No había dragones gigantes alrededor, pero él permaneció muy atento. Hermano Shen, ¿a dónde vamos ahora? Shen Tian sonrió. Para ser honesto, descubrí otro reino místico mientras viajaba por esta isla los últimos días. Debería haber una importante oportunidad fortuita allí. Las palabras de Shen Tian sorprendieron al grupo. ¿Otro reino místico? Hermano Shen, ¿nos estás gastando una broma? ¿Sabes qué es un reino místico? Los reinos místicos son lugares que están extremadamente bien escondidos y muy ocultos. ¿Conseguiste encontrar un reino místico en tan solo unos días? Y afirmas que no eres el hijo de la providencia. Qiao-Xuan miró a Shen Tian con bastante desánimo. ¿Cómo se compara este nuevo reino místico con el reino de la tortuga negra? Shen Tian sonrió. No sé. Todavía tengo que comprobarlo. Los tres compañeros intercambiaron miradas. Se sintieron muy conmovidos. Todo el mundo sabía que los reinos místicos albergaban riquezas ilimitadas y oportunidades fortuitas. Quien entró primero en el reino místico tenía la ventaja de ser el primero en llegar. La primera persona podría ganar hasta el 90% del botín del interior. Es posible que los que entraron después no reciban ni un solo centavo. El hermano Shen descubrió un nuevo reino místico pero vino a informarnos para que pudiéramos explorarlo juntos. ¡Qué persona tan generosa y altruista! Nadie pensó que Shen Tian quería traerlos porque le preocupaba no poder manejar los peligros del reino místico solo. Eran muy conscientes de lo poderoso que era Shen Tian. Sus habilidades estaban mucho más allá de cualquiera de ellas. Cualquier peligro que Shen Tian no pudiera manejar, no tenía sentido arrastrarlos. Serían solo daños colaterales. De hecho, si realmente encontraran un gran peligro, serían simplemente una carga para Shen Tian. Tendría que salvarlos. Hermano Shen, de ahora en adelante serás como mi verdadero hermano. Wang Shengsu echó hacia atrás su cabello blanco mientras abría mucho los ojos, haciendo que sus ojeras oscuras resaltaran. Si alguna vez necesitas algo, haré todo lo que pueda para ayudarte, incluso si tengo que acortar mi vida. Qiao-Xuan le lanzó a Wang Shengsu una mirada asesina. Solo te quedan unos pocos años. No vale nada. Wang Shengsu. Shen Tian se sintió bastante exasperado por las disputas de Qiao-Xuan y Wang Shengsu. Era como si los horóscopos de estos tipos estuvieran en conflicto directo. Obviamente habían formado un vínculo firme después de su batalla anterior, pero no pudieron resistirse a atacarse el uno al otro. Se pelearon todo el día por nada y por todo. Dos humanos y un dragón siguieron a Shen Tian fuera del pantano venenoso. Pronto volaron a cientos de kilómetros de distancia. La isla del dios dragón parecía ser diferente esta noche. Todos los dragones gigantes estaban escondidos en sus propios nidos, en silencio y obedientemente. Toda la isla del dios dragón vibraba suavemente. Se podía escuchar un leve zumbido desde debajo del suelo, como el ruido sordo de un trueno o el sonido de un gran río. Una gran fuerza supresora llenó el aire como si algún ser supremo estuviera descendiendo. Hermano Shen, hermano Xiaoxuan, puedo sentir mi sangre temblar. El rostro de Ao Wu parecía sombrío. Apenas podía mantener su cuerpo humano y se estaba transformando nuevamente a su forma original. Qiao-Xuan frunció levemente el ceño mientras miraba a Shen Tian. Hermano Shen, esto. Shen Tian negó con la cabeza. No hay necesidad de preocuparse. Esto debería ser algún tipo de cambio estacional en Dragon God Island. Simplemente aguanta. Frente a esta tremenda aura de dragón, el grupo siguió adelante. Afortunadamente, aparte de Ao Wu, los otros tres eran humanos y no se vieron tan afectados por el poder de un ser dragón supremo. Después de viajar una larga distancia hacia las regiones más profundas de la isla del dios dragón, finalmente llegaron a una enorme cuenca. Esta cuenca tenía varias decenas de miles de pies de ancho y estaba envuelta por un Spirit Ki extremadamente denso.
Aún más sorprendente fue el hecho de que esta cuenca parecía abarcar algún tipo de campo de energía especial. Naturalmente, podría separar y refinar el yin y el yang. En el lado izquierdo de la cuenca había un charco interminable de lava. Se agitó y surgió, emitiendo un calor sofocante y aterrador. En el lado derecho de la cuenca había un mar de hielo que le helaba los huesos. Solo una mirada podría congelarte el interior. El frío y el calor más extremos del mundo se fusionaron de manera extraña. Era obvio que esta cuenca no era un dominio simple. Shen Tian dijo. Anteriormente obtuve un legado de Deity Perimar, y mencionaba todos los diferentes tipos de dominios en las 5 regiones. Si no me equivoco, esta cuenca es el legendario dominio Yin Yang Duo Eyes. Yin Yang Duo Eyes era uno de los dominios más elitistas en las 5 regiones. Poseía una providencia ilimitada, especialmente para los cultivadores especializados en técnicas Yin Yang. Este dominio era un paraíso de cultivo para ellos. Por supuesto, en comparación con los tesoros dentro de Yin Yang Duo Eyes, el dominio en sí palidecía en comparación. De repente, apareció una mancha oscura y helada en el estanque de lava. En ese terreno creció un árbol. Era un árbol de té imponente y exudaba un aura espesa por todas partes. Las hojas de té tenían todo tipo de marcas exóticas que representaban dragones, fénix y calderos. Las hojas revoloteaban suavemente con la brisa, emitiendo un agradable crujido. Al escuchar eso, Shen Tian y sus compañeros se sintieron incomparablemente tranquilos y tranquilos. Cada hoja representa un camino. Un árbol de té conduce a la iluminación celestial. Qiao miró aturdido el árbol del té mientras murmuraba para sí mismo. ¿Podría ser este el legendario árbol de la iluminación? El llamado árbol de la iluminación era una planta espiritual suprema. Estaba a la par con el árbol budista Bodhi. Tenían habilidades muy similares, que eran ayudar a un cultivador a obtener la iluminación. Según el conocimiento de Qiao Xuan, había un antiguo árbol de la iluminación creciendo en la Academia Jixia en Middle Ground. Fue el propio Wang Shi quien personalmente plantó ese árbol allí. Lo había estado nutriendo con todo tipo de líquidos premium, pero solo había crecido hasta una altura de unos pocos cientos de pies. Este árbol de la iluminación ante ellos tenía al menos varios miles de pies de altura. Cabe señalar que tanto el árbol de la iluminación como el árbol Bodhi, cuanto más viejos eran, más poderosos se volvían. Este tipo de árbol de la iluminación, el poder de sus hojas estaba más allá de la imaginación. Esta fue una oportunidad fortuita e increíble. Capítulo 326. Tesoro supremo de la raza del dragón, fruta de la fuente del dragón. ¡Qué gran árbol de la iluminación! Esto no tiene precedentes. La voz de Wang Shengxu temblaba. Este árbol de la iluminación debe tener al menos más de 1.000.000 de años. Qiao Xuan también parecía muy sorprendido. Se quedó mirando las hojas del árbol, con los ojos llenos de puro anhelo y deseo. Este era un árbol de la iluminación. Un tesoro legendario que podría mejorar permanentemente la capacidad de un cultivador para comprender y alcanzar la iluminación. Era un tesoro extremadamente raro y precioso. Incluso las hojas de ese árbol en la Academia Jixia podrían cambiarse por artefactos espirituales de grado superior. Este árbol de la iluminación era mucho más antiguo que el de la Academia Jixia. Sus hojas serían al menos 10 veces más potentes. Las hojas de este árbol serían suficientes para intercambiar por artefactos espirituales de grado supremo o incluso artefactos de nivel sabio de un sabio que necesitaba urgentemente iluminación. Después de todo, este era un bien escaso. Las hojas del árbol de la iluminación siempre habían sido un tesoro muy buscado en las 5 regiones, y este árbol en particular era muy viejo. Entre todos los tesoros de las 5 regiones durante los últimos 10.000 años, un tesoro de este grado era poco común. Su valor estaba más allá de toda descripción. Por supuesto, aunque el árbol de la iluminación estaba lleno de hojas, no todas fueron efectivas. En la mayoría de las hojas, las marcas exóticas aún no se habían formado por completo. La potencia de esas hojas era mucho menor. Solo las hojas, cuyas marcas estaban completas, las imágenes de calderos, dragones, fénix, killings, etc., estaban completamente representadas y poseían un poder insuperable. Y esas hojas tenían al menos 100.000 años. La potencia de una hoja vieja que había sido cultivada durante cientos de miles de años era inconmensurable. Exudaban un brillo verde jade, como estrellas relucientes, mientras colgaban del árbol. Por supuesto, no había tantas hojas de ese tipo. Shen Tian estimó que solo había unos pocos miles en todo el árbol de la iluminación. No creas que unos pocos miles fueron muchos. Cabe señalar que este árbol de la iluminación tenía varios miles de pies de altura.
Era tan alto como una gran montaña. Unos pocos miles de hojas plateadas de iluminación esparcidas por este enorme árbol significaban que solo había una de esas hojas en cada nivel. Esto también significaba que por cada hoja completamente formada, había miles de hojas inmaduras. Al mismo tiempo, esas hojas completamente formadas también podrían dividirse en diferentes grados. Cuanto más altas estaban las hojas, más complicadas eran sus marcas. También irradiaban un brillo más deslumbrante. Mientras tanto, las marcas de las hojas completamente formadas en los niveles más bajos eran relativamente escasas, con un brillo más tenue. Era obvio que recién habían sido criados durante unos años. Las hojas que crecían por encima de los 1000 pies eran de una calidad superior. Eran brillantes como el jade y exudaban un aura espesa. Solo mirarlos hacía que el corazón se sintiera más ligero. Las hojas que crecen por encima de los 2000 a 3000 pies ya ni siquiera podían llamarse hojas. Las marcas los hacían parecer mini calderos, fénix, kuns, todos muy realistas. Y rodeando esas hojas había avatares misteriosos y profundos. Estaba claro que las hojas de este árbol de la iluminación eran de primera calidad. Después de haber sido nutridos durante decenas de miles de años, poseían una potencia sorprendente. Si un prodigio normal pudiera consumir una taza de té elaborado con esas hojas, su capacidad para obtener la iluminación aumentaría instantáneamente en varios niveles. Podrían convertirse en un prodigio de élite. Y en la cima del árbol de la iluminación había una hoja de forma redonda. Era como un trozo de jade blanco, que exudaba un brillo frío, como la luna llena colgando en el cielo. Frío, prístino, intocable. Este era el árbol divino que crecía en el parche helado de Yin del estanque de lava Yang. Mientras tanto, había otro árbol gigante creciendo al otro lado del Yin Yang Duo Eyes. Este enorme árbol era tan alto como el árbol de la iluminación. Estaba completamente cubierto de escamas y parecía excepcionalmente robusto y poderoso. Sus ramas eran como dragones divinos largos y serpentinos que se extendían desde el árbol, exudando una intensa aura de dragón. En este árbol crecían frutas que parecían huevos enormes, con su superficie cubierta de débiles marcas de dragón. Mientras las frutas se mecían con la brisa, el débil rugido de los dragones resonaba en el aire, cuyo sonido dejaba un miedo persistente en los corazones de quienes lo escuchaban. Estas frutas emitían un brillo dorado rojizo. Cuanto más altos están los frutos del árbol, más deslumbrante es el brillo. Los que estaban en la cima parecían soles en miniatura. Mientras tanto, la fruta que estaba justo en la parte superior era demasiado deslumbrante para que cualquiera pudiera mirarla fijamente. Vaya, no me digas que este es el árbol fuente del dragón. Aowu se quedó boquiabierto mientras miraba el árbol gigante. El árbol fuente del dragón no era tan famoso entre las otras razas de las 5 regiones. Pero para la raza del dragón negro, este era un árbol de valor incomparable. Para ellos era incluso más importante que el árbol de la iluminación. Esto se debió a que los frutos de este árbol podrían mejorar en gran medida el linaje de un dragón. Se rumoreaba que el principal prodigio de la raza dragón, Aobin, había obtenido una fruta fuente de dragón de alta calidad de este árbol hace 10.000 años y logró alcanzar con éxito el linaje de rango 9. Antes de eso, Aobin solo tenía un linaje máximo de rango 8. Había estado muy cerca de alcanzar el rango 9. Para poder ayudar a Aobin a dar el último paso hacia el rango 9, se podría imaginar cuán importante era esta fruta fuente del dragón para la raza del dragón negro. Por supuesto, Dragon Source Fruit también fue beneficiosa para los cultivadores de otras razas. Podría mejorar enormemente la fuerza y la dureza de sus cuerpos físicos. Pero había muchos otros tesoros preciosos que podían mejorar el cuerpo físico. Comparado con eso, Dragon Source Fruit fue mucho más efectivo para mejorar el linaje de la raza del dragón negro. Hermano Shen, usted realmente ha encontrado un gran tesoro. La cara de Aowu estaba sonrojada. Si puedo obtener Dragon Source Fruit, te convertirás en el gran salvador de toda la raza del dragón negro. En realidad, la raza del dragón negro ya había tratado a Shen Tian como su gran salvador. Si no fuera por Shen Tian, su prodigio más estimado, Aobin, todavía estaría inmovilizado por una espada. Pero si Aowu también pudiera alcanzar un linaje de dragón negro de rango 9, traería una nueva y próspera era para los dragones negros. Y Shen Tian sería quien pondría todo en marcha. Sería el gran salvador de toda la raza del dragón negro. Al mirar los dos árboles centenarios, Wang Shengxu se rió entre dientes. ¿Cómo dividimos estos frutos? Qi Shaoxuan dijo suavemente. El hermano Shen fue quien encontró este reino místico, así como el anterior reino de la tortuga negra. Le debemos un gran favor. Por lo tanto, para estos frutos, debemos tomar solo lo que necesitamos.
El resto debería pertenecer al hermano Shen. Wang Shengsu respondió pensativamente. Normalmente eres un tonto, pero esta vez finalmente dijiste algo bien. Ningún problema. El hermano Shen ha hecho mucho por mí. No me importa darle esos tesoros. Shen Tian se divirtió. Es mejor que lo dividamos según la cantidad de trabajo que cada uno haga. Estos dos árboles divinos han estado creciendo aquí durante tantos años pero todavía tienen tantos frutos, me temo que no será tan fácil recogerlos. Ao Wu asintió y explicó. El hermano Shen tiene razón. Es muy difícil recoger las hojas del árbol de la iluminación y los frutos de la fuente del dragón. Son uno con los propios árboles. Incluso pueden tomar prestado el poder del dominio Yin Yang Duoyes para defenderse de nuestros esfuerzos. Según los registros antiguos de mi raza, el árbol de la iluminación y el árbol fuente del dragón solo aparecerían en las noches de luna llena. Inmediatamente desaparecerían nuevamente después de encontrarse con su primer grupo de cultivadores predestinados. Así que no nos queda mucho tiempo. Solo tenemos esta una noche. Ante eso, Ao Wu ya había ejecutado las artes místicas de su raza para comenzar a atraer esas frutas fuente del dragón. Pero como mencionó anteriormente, esas Dragon Source Fruits no fueron una elección fácil. Las marcas de dragón en su superficie poseían una energía maravillosa. Cuando Ao Wu ejecutó sus artes místicas para elegir una de las frutas fuente del dragón, la superficie de la fruta formó una barrera de oro rojizo para bloquear sus intentos. Esta barrera era extremadamente firme. Incluso con las habilidades máximas del cuerpo dorado de Ao Wu, no pudo abrirse paso de inmediato. Los ojos de Qixiaoxuan se endurecieron. Deja que te ayude. Ante eso, una tremenda aura púrpura apareció detrás de Qixiaoxuan, formando un puño gigante. Extendió la mano hacia Dragon Source Fruit. De repente, las otras frutas empezaron a vibrar. Los patrones de dragones en su superficie también exudaban una deslumbrante luz dorada, fusionándose y prestando su poder a la primera fruta. El brillo de esa fruta fuente del dragón surgió y bloqueó por completo el ataque de Qixiaoxuan y Ao Wu. La fruta quedó ilesa. ¡Qué defensa más poderosa! No puedo atravesarlo. Qixiaoxuan parecía sorprendido y algo incrédulo. No utilizó todo su poder para ese puño gigante púrpura, pero fue al menos alrededor del 80%. Ese ataque con una sola palma aplastaría a un cultivador normal y relativamente poderoso. Pero ni siquiera podía arrancar una fruta diminuta. Shen Tian sonrió. Si no me equivoco, esos frutos no se pueden arrancar con la mano. Esta es la regla de los árboles divinos. Ao Wu asintió. Sí. Solo los prodigios que son lo suficientemente poderosos pueden obtener el reconocimiento de los árboles divinos y recibir los frutos. Si trabajamos juntos, el mecanismo de defensa de Dragon Source Fruits se magnificará en consecuencia y se volverá aún más poderoso. Y cuantas más frutas arranquemos, más a la defensiva se volverá el resto de las frutas. Con eso, Ao Wu parecía algo abatido. La Dragon Source Fruit que estaba mirando claramente no era una elección fácil. Y esas frutas en los niveles inferiores tenían brillos más tenues y no parecían tan maduras. Serían prácticamente inútiles para ayudarlo a alcanzar el linaje del dragón negro de rango 9. Si hubiera sabido que me encontraría con este árbol fuente del dragón, habría trabajado más duro en el pasado para llegar a la etapa nirvana. ¡Boh! Mi mero nivel de cultivo del cuerpo dorado es demasiado débil. Ao Wu estaba sollozando por dentro. De repente, una deslumbrante luz dorada estalló a un lado. Shen Tian quedó envuelto en un resplandor dorado. Parecía como si estuviera envuelto en oro. Extendió su mano derecha y una enredadera de color verde jade se arrastró hacia el árbol fuente del dragón. Eligió una fruta que era incluso más alta que la que apuntaba a Ao Wu. Exudaba una luz más intensa y un aura de dragón. Al sentir el ataque de Shen Tian, las marcas de la superficie de la fruta brillaron mientras formaba una gruesa barrera. Pero fue inútil. La enredadera verde jade fue rociada con un líquido plateado. Su poder era incomparable. Retumbar. Se traspasó la barrera de color dorado rojizo. Una luz dorada rojiza salió disparada como rayos de sangre, completamente incapaz de defenderse de la enredadera. La enredadera se enroscó alrededor de la fruta fuente del dragón y tiró hacia abajo. La fruta aterrizó justo en las manos de Shen Tian. El hermano Shen es genial. Conseguiste una fruta fuente del dragón con un solo movimiento. Los ojos de Ao Wu se llenaron de adoración. De hecho, era el prodigio más poderoso de todo el desierto oriental. El hermano Shen es de hecho más poderoso que el hermano Xiaoxuan. De pie a un lado, Qixiaoxuan sintió un sentimiento amargo en su corazón. Mientras tanto, Wang Shengsu estaba encorvado, todavía atrapado en un dilema.
¿Debería gastar algo de energía vital para intentar arrancar una fruta? ¿Qué pasa si no consigo la fruta? Mi energía vital es limitada. Realmente no puedo darme el lujo de desperdiciar nada. Capítulo 327. Cruzando la antigüedad para luchar contra los prodigios. ¿Es esta la fruta del dragón? Todos se acercaron y miraron esa fruta con ojos brillantes. La fruta fuente del dragón en la mano de Shen Tian era aproximadamente del tamaño de un pomelo e irradiaba una luz dorada rojiza. Maravillosas marcas de dragones cubrían la superficie de la fruta. Al pasar la mano suavemente sobre esas marcas, incluso se podía escuchar el débil rugido de los dragones. Shen Tian arrojó la fruta del dragón hacia Ao Wu. Pequeño Wu, para ti. Ao Wu quedó completamente estupefacto. Este es un tesoro tan precioso. ¿El hermano Shen me lo está dando así sin más? Si Shen Tian quisiera, fácilmente podría haber pedido un artefacto de nivel sabio a cambio de esta fruta. Sí, un artefacto de nivel sabio. Los artefactos de nivel sabio pueden ser muy valiosos, pero la raza del dragón negro del Mar del Norte tenía bastantes. Después de todo, siempre que un sabio que hubiera pasado por al menos 3 tribulaciones estuviera dispuesto a invertir tiempo, podría cultivar artefactos de nivel sabio. Pero una Dragon Source Fruit no era algo que pudiera conjurarse así como así. Cabe señalar que la raza dragón había estado buscando durante 10.000 años, pero ni siquiera pudo encontrar la ubicación de esta isla del dios dragón. Sin mencionar esta suprema fruta fuente del dragón. Esta fruta en la mano de Shen Tian. Ao Wu estaba casi 100% seguro de que alcanzaría con éxito el linaje de rango 9 una vez que la ingiriera. Sería una gran mejora para los poderes de la raza dragón. Era mucho más valioso que cualquier artefacto de nivel sabio. Ao Wu no sintió que fuera correcto aceptar. Hermano Shen, quédatelo tú primero. Cuando regresemos, mi padre te dará una recompensa por ello. Shen Tian continuó sonriendo. Ya me estás llamando hermano, entonces somos como familia. Esta es una simple fruta fuente del dragón. Es un regalo. ¿Qué es eso de una recompensa? Con eso, el halo de Ao Wu brilló aún más. Las manchas moradas también aumentaron. Mientras tanto, el propio Shen Tian se sintió relajado y calmado por completo. Esto hizo que la sonrisa en el rostro de Shen Tian se volviera aún más brillante y sincera. ¿Una simple fruta del dragón? Los otros 3 chicos no tenían idea de lo que estaba pensando Shen Tian. Simplemente se sintieron conmocionados. Quedaron sorprendidos por la sinceridad, generosidad y lealtad de Shen Tian. Si fueran ellos, no habrían regalado tan fácilmente un tesoro tan precioso. Después de todo, esto era algo que podía intercambiarse por al menos uno de los artefactos de nivel sabio de la raza dragón. Ao Wu estaba tan conmovido que sus ojos se pusieron rojos. Aceptó la fruta fuente del dragón. Hermano Shen, no se preocupe. Definitivamente le diré a mi padre que tú fuiste quien me ayudó a recoger esta fruta. Cuando regresemos, le pediré que te dé un artefacto de nivel sabio. Será un regalo a cambio de esta Dragon Source Fruit. Hermano Shen, por favor no lo rechace. Puedes optar por no conservarlo, esa es tu prerrogativa. Pero la raza dragón debe darte algo a cambio. Tenemos nuestro propio orgullo. Shen Tian frunció levemente el ceño. De alguna manera, esta frase le resultó muy familiar. ¿Es la raza dragón realmente tan generosa? Bueno, la mayoría de las novelas siempre hablaban de lo rica en tesoros que es la raza dragón. Shen Tian de repente tuvo una buena idea. ¿Qué pasa si recolecto algunas frutas Dragon Source más? ¿Entonces no podré asaltar toda la bóveda del tesoro de los dragones? Ante ese pensamiento, Shen Tian disparó Divine Devouring Vines con su mano derecha hacia fruta tras fruta. Retumbo, retumbo. Estruendo, estruendo, estruendo. Barrera tras barrera fue perforada por las divinas enredaderas devoradoras, y rayos de luz de color dorado rojizo se esparcieron por todas partes. Una por una, las divinas enredaderas devoradoras recogieron las frutas fuente del dragón de color dorado rojizo. Los otros 3 tipos se quedaron mirando aturdidos. Díganos la verdad, ¿es realmente este el mismo árbol de antes? ¿Por qué nos resultó tan difícil cosechar este árbol ahora? Esa barrera había sido tan firme como el acero. Pero las enredaderas del hermano Shen penetran aparentemente sin ninguna resistencia. Y dijiste que cuantas más frutas se recogieran, más poderosa sería la resistencia. No me digas que esas frutas están más dispuestas a ser recolectadas por el hermano Shen porque es guapo. En realidad, Shen Tian sintió que la resistencia de Dragon Source Fruits había aumentado.
Cada vez que recolectaba con éxito una fruta fuente del dragón, las barreras de las frutas restantes se volvían más fuertes. Después de recolectar 10 Dragon Source Fruits, incluso con una Divine Devouring Vine cubierta con First Essence Heavy Butter, tuvo que darlo todo solo para atravesar las barreras. Por supuesto, también fue porque Shen Tian eligió esas frutas fuente del dragón, que estaban en los niveles más altos. Si Shen Tian hubiera elegido a aquellos en los niveles inferiores, su resistencia sería mucho más débil. Jaja, adelante y resiste. Cuanto más te resistas, más emocionado estaré. Shen Tian activó su transformación del dios de la guerra. Una luz multicolor envolvió a Shen Tian mientras el cabello en la parte superior de su cabeza se erizaba. Esas poderosas barreras se convirtieron en nada ante esta versión de Shen Tian. Eran completamente incapaces de defenderse de él. Qiao Xuan y Wang Shengxu, que habían hecho todo lo posible por emular a Shen Tian, quedaron completamente estupefactos. Era como si la resistencia de esos frutos fuera más fuerte contra ellos solo porque estaban en la etapa de alma naciente. Habían sentido la poderosa resistencia la primera vez que intentaron recolectar una fruta. Los dos pasaron una hora entera solo para recolectar una sola fruta. Mientras tanto, Shen Tian ya había almacenado más de 30 Dragon Source Fruits en su anillo de almacenamiento. Y todos eran de primera calidad. Compararse con los demás todo el tiempo era un ejercicio agravante. La lava debajo del árbol fuente del dragón de repente comenzó a agitarse. El dominio Yin Yang Duoyes tembló cuando el imponente árbol fuente del dragón se hundió lentamente. No he recaudado lo suficiente. ¿Por qué te retiras ahora? Las comisuras de la boca de Shen Tian se torcieron. Esas frutas de color dorado rojizo estaban todas a la par con los artefactos de nivel sabio de grado supremo. Incluso si la comieras como postre después de la cena, sería una gran hierba divina que podría nutrir el cuerpo. No, tenía que recolectar algunos más. Shen Tian extendió sus alas doradas y se transformó en un rayo de luz. Apareció sobre el árbol fuente del dragón, y las enredaderas devoradoras divinas se dispararon hacia la fruta fuente del dragón más alta. La fruta superior irradiaba una luz deslumbrante como si estuviera hecha de metal divino. Incluso la divina enredadera devoradora de Shen Tian, cubierta de agua pesada, solo podía dejar rayas de marcas blancas a través de esa barrera. Estaba claro que esta fruta superior era muy importante para el árbol fuente del dragón. De alguna manera, este árbol fuente del dragón todavía no poseía ningún sentido de autoconciencia o inteligencia incluso después de tantos años de cultivo. Pero estaba claro que instintivamente no quería que Shen Tian le arrebatara esta fruta superior. Era demasiado precioso. Y esta fruta era la única en el árbol fuente del dragón que podía desencadenar una fuerte sensación de deseo en Shen Tian, como esos elementos extraordinarios. Esto hizo que Shen Tian se sintiera aún más decidido a conseguir esa fruta. Lo que sea que Shen Tian quisiera, Shen Tian lo conseguiría. Los lirios blancos del huracán florecieron lentamente en la divina vid devoradora, y toda la vid comenzó a parecer una ilusión. Este fue un movimiento asesino que había estado cultivando en secreto durante mucho tiempo. Éxito garantizado con un solo golpe. La divina vid devoradora penetró con éxito la poderosa barrera de esa fruta superior y se enroscó firmemente alrededor de ella. El árbol fuente del dragón vibró ferozmente cuando comenzó a hundirse en el suelo aún más rápido. La fruta superior claramente poseía un poder extremo, pero aún estaba fuertemente atada por esa divina vid devoradora. En ese momento, Shen Tian sintió que se estaba enfrentando a un venerable celestial de élite. Fue arrastrado hacia ese árbol. No creo que no pueda contigo. Shen Tian rechinó los dientes cuando la divina vid devoradora comenzó a cortar la ramita conectada a la fruta. Una deslumbrante luz de espada llenó el aire. Había surgido la increíble intención de la espada voladora. Sonido metálico. La divina vid devoradora de Shen Tian recogió la fruta más alta. El árbol fuente del dragón quedó envuelto en una luz dorada rojiza mientras se retiraba rápidamente hacia la lava. Era como si estuviera demasiado asustado para permanecer expuesto una fracción de segundo más. Qiao Xuan, ... Wang Shengxu, ... Ao Wu, ... El hermano Shen logró obligar a este árbol fuente del dragón a aislarse. Este árbol fuente del dragón probablemente no se atrevería a mostrar su cabeza nuevamente hasta dentro de 300 a 500 años. O tal vez incluso 1000 años. Finalmente lo entendí. Estoy tan cansado. Shen Tian sostuvo esa Dragon Source Fruit como si fuera un pequeño sol abrasador. Incluso después de ser arrancada, esa fruta seguía vibrando. Los rostros de los otros tres chicos cambiaron repentinamente. Se dieron cuenta de que el árbol de la iluminación del otro lado también había empezado a vibrar. ¡Oh, no!
También está intentando escapar. Shen Tian reaccionó rápidamente. Extendió sus alas doradas y disparó hacia ese árbol. Silbido. Swoosh, swoosh, swoosh. Swoosh, 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 swoosh. El árbol de la iluminación pareció entrar en pánico al sentir el aura que se acercaba rápidamente de Shen Tian. Las hojas inmaduras del árbol abandonaron sus ramas y se dispararon hacia Shen Tian como un tornado. Era extraño que este árbol de la iluminación tuviera al menos 1.000.000 de años, pero aún no hubiera desarrollado ninguna conciencia de sí mismo. Su ataque fue crudo y simple. Un asalto de miles de hojas era como ser atacado por un grupo débil de perfeccionados. Nadie sabía si sus verdaderos poderes eran realmente tan débiles o estaban bajo algún tipo de restricción. Shen Tian formó algunos sellos manuales. Kun Pen Dao. Gran técnica para tragar cielo. Un enorme avatar Kun apareció detrás de Shen Tian. El Kun abrió la boca y apareció un vórtice vacío con un poderoso poder de succión. Esas hojas fueron succionadas directamente hacia el vórtice vacío y perdieron todo poder de ataque. Shen Tian sacó un contenedor para guardarlos a todos. Aunque eran hojas inmaduras, aún podían usarse para hacer algún tipo de té. Era un hombre ahorrativo al que no le gustaba desperdiciar cosas. El árbol de la iluminación se estremeció cuando vio que su ataque era completamente ineficaz contra Shen Tian. Tembló violentamente mientras se hundía en el suelo a un ritmo aún más rápido. Shen Tian estaba ahora a menos de 3 metros del árbol de la iluminación. Incluso podía oler el aroma de las hojas de té. Retumbar. Un fuerte estallido resonó en el aire. Esas hojas de té plateadas y maduras también comenzaron a dejar sus ramitas. Algunos de ellos se transformaron en grandes campanas doradas, sonando fuerte y atacando a Shen Tian con poderosas ondas sonoras. Algunos se transformaron en espadas divinas y dispararon hacia Shen Tian con la intención de matar. Algunos se transformaron en hachas demoníacas negras, exudando un aura aterradora de amenaza. A uno se le erizarían los pelos con solo verlo. Algunos se transformaron en serpientes, fénix y otras bestias divinas legendarias, todos cargando hacia él. Se rumoreaba que el árbol de la iluminación estaba impreso por los poderes de los antiguos cultivadores. En ese momento, Shen Tian sintió como si hubiera cruzado a la antigüedad y estuviera luchando contra esos prodigios desde entonces. Solo tenía una idea en su cabeza. Esos prodigios de la antigüedad impresos en ese árbol de la iluminación, ¿por qué eran tan débiles? Capítulo 328. Aparición de la tumba del cuervo dorado Tearch. Desierto del Este, en la montaña santa de la tierra sagrada del firmamento divino. Zhang Yunxi estaba orgullosa en la cima de la montaña mientras miraba hacia el norte. Un brillante núcleo dorado flotaba sobre su cabeza. Ella ya había alcanzado la 9ª etapa de refinamiento del núcleo dorado. Como una de las primeras personas en obtener el origen del rayo divino mixto, Zhang Yunxi ya tenía la ventaja. La enorme presión de Shen Tian hizo que el deseo de Zhang Yunxi de mejorar su fuerza fuera sin precedentes. En cuanto a por qué Shen Tian le daría tanta presión, era obvio con solo mirar a las mujeres que lo rodeaban. Simplemente había demasiados de ellos codiciando a Shen Tian, especialmente cierta dama dragón de 10.000 años de antigüedad. Su talento, fuerza y apariencia eran demasiado extraordinarios. A Zhang Yunxi le resultó difícil no sentirse presionado cuando estaba frente a Hao Bing. En esos pocos meses que Shen Tian estuvo en el Mar del Norte, Zhang Yunxi se había estado cultivando diligentemente. Finalmente, alcanzó la 9ª etapa de refinamiento del núcleo dorado y se convirtió en uno de los principales prodigios de Aster Wilderness. En la actualidad, al utilizar el Sutra Imperial del Rayo del Firmamento Divino y el Rayo Divino Mixto, la verdadera fuerza de batalla de Zhang Yunxi casi podría compararse con la de los cultivadores del 10º refinamiento del núcleo dorado. Fácilmente podría ocupar el tercer lugar en la lista del núcleo dorado. Solo pudo ocupar el tercer lugar porque los prodigios de esta generación eran muy talentosos. Si hubiera sido hace 10 años, Zhang Yunxi fácilmente podría ocupar el primer lugar en la lista del núcleo dorado. Dada la fuerza actual de Zhang Yunxi, no era exagerado llamarla la santa más talentosa y talentosa en Eastern Wilderness. 2 meses después de que el hermano menor se fuera, llegué a la 9ª etapa de refinamiento del núcleo dorado. 3 meses después de que el hermano menor se fuera, el hermano mayor Fang Chan alcanzó con éxito la etapa del alma naciente, uniéndose a las filas de supremacía. 5 meses después de que el hermano menor se fuera, mi hermano también alcanzó con éxito la 9ª etapa de refinamiento del núcleo dorado y logró la constitución del rayo divino Yang. Mientras tanto, los discípulos de todo el terreno sagrado del firmamento divino se han vuelto más fuertes con la ayuda del talismán de explosión de rayos Yin Yang.
Los beneficios que obtienen de sus viajes experienciales también han aumentado significativamente. Hermano menor, la tierra sagrada del firmamento divino es actualmente como la imaginaste cuando te uniste. Deseabas que todos los que estaban en la tierra sagrada fueran leones. La tierra sagrada está bien y es segura, pero estás pasando por la prueba en el Mar del Norte. ¿Cómo estás ahora? ¿Los parientes de la vieja dama dragón Aobin te hicieron las cosas difíciles? La divina santa del firmamento era famosa por ser una belleza fría. Incluso desear otra mirada de ella era como grandes esperanzas para los prodigios normales. Mientras tanto, ella estaba pensando en un hombre, y sus ojos incluso traicionaban un matiz de amargura. Debajo del acantilado estaban los miembros principales de los favorecidos. Se les había permitido especialmente trasladarse a la montaña santa para cultivar. Bueno, es mejor criar las ovejas cerca. Todos miraron la espalda de la joven mientras estaba sola en la cima del acantilado. Comenzaron a suspirar en un instante. Naturalmente, sabían por qué la santa se sentaría en Saint Mountain y se cultivaría. Simplemente estaba esperando que Shen Tian regresara. Mientras tanto, no era solo ella la que extrañaba al santo. El nivel de cultivo del eunuco Gui de túnica larga roja había mejorado dramáticamente en comparación con cuando acababa de ingresar al terreno sagrado. Después de refinar y fortalecer su cuerpo con hierbas espirituales como Dragon Blood Grass y Nirvana Holy Liquid, Eunuch Gui y King Gao alcanzaron la etapa Golden Core con la ayuda del notable Demon Book of Hyuga. Incluso entre los cultivadores de Golden Core, su nivel de cultivo definitivamente no se consideraba débil. Fueron uno de los mejores en términos de ataques agresivos. Tal fuerza era algo que el eunuco Gui ni siquiera se atrevería a imaginar en el país del fuego. Su Alteza lleva 6 meses en el Mar del Norte. La santa también ha cultivado durante 6 meses en el pico más alto de Saint Mountain. Ella realmente tiene profundos sentimientos y afecto por su Alteza. El eunuco Gui murmuró mientras miraba a Zhang Yunxi. Si su majestad supiera que una dama así está enamorada de su Alteza, sería feliz y podría descansar en paz. King Gao asintió lentamente con la cabeza. El tío Gui tiene razón. Zhao Ao estaba rodeado por un rayo rojo y llevaba una espada larga detrás de él. Había estado cultivando el sutra de la espada Qianyan, por lo que su nivel de cultivo había mejorado enormemente. También había alcanzado la etapa Golden Core. Actualmente, el ardiente fuego Nanmingli lo rodeaba ya que le resultaba un poco difícil controlar su fuerza que se había disparado repentinamente. No era más débil que Eunuch Gui o King Gao cuando usaba su fuego excepcional. Se podría decir que incluso tiene una base más sólida en comparación con ellos. Incluso podría ser posible para él fusionar el sutra de la espada Qianyan y la técnica de cultivo de los 5 relámpagos celestiales para crear su propio camino de cultivo. Para entonces, no sería imposible para él convertirse en otro caballo prodigio de la tierra sagrada del firmamento divino y entrar en el top 10 de la lista del núcleo dorado de Eastern Wilderness. Algunos ancianos del firmamento divino dirían en broma que se habían reunido los 5 prodigios del terreno sagrado del firmamento divino. Dragón azul Zhang Yunting, tigre blanco Zhang Yunxi, Qilin Fang Chan, fénix carmesí Zhao Ao. En cuanto a la tortuga negra, ya se había decidido que era Shen Tian. Después de todo, había adquirido la primera esencia de agua pesada antes de la tierra sagrada del firmamento divino. Además, cuando Shen Tian cultivó el rayo divino tortuga negra noveno, fue como si estuviera hecho para él. El proceso de cultivo no podría ser más sencillo. Al líder sagrado del firmamento divino le había gustado Shen Tian y le había dado 2 elementos protectores, la armadura de tortuga negra y el casco de tortuga negra. Sin embargo, nunca habían esperado que la suerte de Wu de Shen Tian realmente le permitiera reunir directamente los 5 elementos extraordinarios en solo unos meses. Lo que fue aún más sorprendente fue que Shen Tian en realidad podía fusionar los 5 elementos extraordinarios en uno solo, aunque solo era un cultivador del núcleo dorado. Fue un movimiento tan loco que incluso si un sabio lo hubiera intentado, definitivamente explotaría y moriría. Sin embargo, Shen Tian había tenido éxito así. Por lo tanto, un simple título de tortuga negra no era digno del santo del firmamento divino en absoluto. Su capacidad para sobrevivir no era algo con lo que se pudiera comparar una tortuga negra. El suelo temblaba ligeramente mientras una enorme marioneta de hierro se acercaba gradualmente. Todo su cuerpo estaba hecho de Spirit Iron Ore, por lo que era extremadamente costoso. Su costo superó el de muchos artefactos espirituales. La marioneta de hierro llevaba un pilar de hierro largo y hueco con todo tipo de patrones e imágenes misteriosos tallados en él. Mientras tanto, en la cintura del títere de hierro había numerosas bolas de hierro plateadas del tamaño de una cabeza.
Brillaban fríamente bajo la luz. Retumbar. La cabeza del títere de hierro se abrió lentamente y reveló un hermoso rostro. Tenía el cabello dorado, que brillaba intensamente bajo la luz del sol y realzaba aún más sus hermosas facciones. Este era un hombre peculiar y apuesto. Lo único extraño en él era que carecía de rasgos masculinos. Era incluso un poco encantador. Había un marcado contraste entre su cuerpo delgado y delicado y la enorme y dura armadura de batalla de hierro. En mí, el tigre huele la rosa. ¿El hermano mayor Shen aún no ha regresado? Qin Yundi entrecerró los ojos, sonrió y dijo: he hecho todo lo posible para investigar el patrimonio del Palacio de las Mil Armas. Lo combiné con la investigación avanzada de la ley de explosión de rayos Yin-Yang y finalmente creé el llamado mecha que mencionó el hermano mayor. Madre ha tallado numerosas formaciones como examinar, defensa, volar, seguimiento, etc. También ha conectado el cañón Mixed Lightning más poderoso. Aunque estos mechas faltan en comparación con los títeres más fuertes del Palacio de las Mil Armas, puedo sentir que tienen un potencial extremadamente alto. Si pudiera recibir algún consejo del hermano mayor Shen, podría terminar este mecha lo antes posible. Suspiró. El hermano mayor Shen no ha estado presente en 6 meses. Le extraño. Así es, extrañaba a Shen Tian. En los pocos meses que Shen Tian estuvo en la tierra sagrada del firmamento divino, nunca dejó de proporcionar y obtener enormes beneficios para la tierra sagrada. Ya sea el talismán de explosión de rayos, la pagoda del dios de la guerra, las vides vinculantes divinas o la hierba de sangre de dragón, todos ellos permitieron que aumentara la competitividad de los discípulos centrales del firmamento divino. Además, la turbina eólica y el generador hidroeléctrico que Shen Tian le había enseñado a Qin Yundi antes de partir podían crear rayos continuamente aprovechando el poder del viento y el agua. A medida que se crearon más y más generadores, la demanda del firmamento divino de que se cultivaran piedras espirituales disminuyó enormemente. Por lo tanto, ahora que cultivar conservaba más energía, significaba que se podían guardar más piedras espirituales para hacer otras cosas, como ir a un salón de masajes. ¡No! Eran como comprar materiales de artesanía, recursos para crear píldoras, investigar formaciones, etc. De todos modos, la tierra sagrada del firmamento divino no había sido tan próspera en los últimos 10.000 años. Cada día se hacía más fuerte. Mientras tanto, el nuevo santo fue el presagio de los cambios. Cuando Shen Tian estuvo en la tierra sagrada del firmamento divino, nadie podía sentir nada especial. Sin embargo, ahora que Shen Tian estaba pasando por el juicio en el Mar del Norte, todos empezaron a extrañarlo, especialmente aquellos de los favorecidos. Esperaban su regreso con gran ansiedad. ¿Master Evans se está comiendo adecuadamente en el Mar del Norte? ¿Master Evans se viste lo suficientemente abrigado? ¿Se ha acostumbrado Master Evans al clima allí? Esos demonios del Mar del Norte son ignorantes en lo que respecta a la etiqueta adecuada. ¿Ofenderán al Maestro Celestial? ¿Pueden halagar adecuadamente al Maestro Celestial? Según los rumores, el hermano mayor Yunfen ha examinado al príncipe blanco del Mar del Norte. ¿Nos superará en términos de técnicas de adulación? ¿Qué pasa si a Master Evans le gusta tanto que lo halaguen en el Mar del Norte que no esté dispuesto a regresar? ¿Qué pasa si los dragones negros obligan a Master Evans a quedarse y ser su yerno, impidiéndole regresar? La tierra sagrada del firmamento divino no puede prescindir de su alteza. Si las preocupaciones de los demás pudieran materializarse, entonces Shen Tian ya habría sido tejido en una bola de lana. Era una lástima que esas preocupaciones carecieran de forma. Por lo tanto, no importa cuánto extrañen a Shen Tian los discípulos del firmamento divino. Solo podían esperar en silencio el regreso de Shen Tian. Últimas noticias, últimas noticias. Noticias impactantes. Una persona apareció de repente debajo de Saint Mountain. Esa persona usó Sword Kinesis Flip para volar directamente hacia el pico más alto de Saint Mountain. Esa persona era el sabelotodo del firmamento divino, Li Yunfen. Estaba lleno de emoción. Hay noticias de última hora del Mar del Norte. ¿Mar del Norte? Todos los miembros principales de los favorecidos se pusieron de pie. ¿Son noticias sobre Master Evans / hermano mayor Shen / su Alteza? Li Yunfen bebió un trago de agua y planeaba dejarlos en suspenso. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se volvió para ver una figura esbelta aterrizar gradualmente desde la cima de Saint Mountain. Zhang Yunxi miró a Li Yunfen. Hermano menor, ¿qué noticias? Li Yunfen se estremeció antes de hablar apresuradamente lo más rápido que pudo. Escuché de un amigo en el Mar del Norte que la isla morada inmortal que se había hundido hace decenas de miles de años apareció una vez más.
Llamas ardientes quemaron el cielo, los pájaros divinos cantaron y el sonido del Dao resonó. Se cree que ha aparecido la tumba del cuervo dorado Tearch de hace 80.000 años. Los ojos de Zhang Yunxi se volvieron solemnes. ¿La tumba del cuervo dorado Tearch? Li Yunfen asintió. La apariencia de la tumba de Tearch no es un asunto trivial. Las 5 regiones enteras se verán afectadas. Normalmente, una tumba de Tearch así contendrá enormes oportunidades fortuitas. Además del área central que es peligrosa e impredecible, debería haber numerosos patrimonios y tesoros en el área exterior. A veces, el nivel de cultivo de uno no lo representa todo. Lo más importante es la providencia y el destino de cada uno para encontrar oportunidades. Una persona bendecida por la providencia podría incluso obtener la verdadera herencia del Tearch. Si no ocurre ningún contratiempo, el líder sagrado debería enviar un mensaje pronto y llevarnos al Mar del Norte. Mientras Li Yunfen seguía explicando, los ojos de Zhang Yunxi se volvieron cada vez más brillantes. Chaotic Star Island era el área principal prohibida del Mar del Norte, por lo que no tenía las calificaciones para ingresar, incluso si fuera ella. Sin embargo, la tumba del cuervo dorado Tearch en la isla morada inmortal era diferente. Era un reino místico que podía sacudir las 5 regiones. No importa cuán dominantes fueran los demonios del Mar del Norte, no podían monopolizar la isla por sí mismos. Al menos necesitarían explorarlo junto con algunos terrenos sagrados. Mientras tanto, Divine Firmament estaba actualmente en buenos términos con la isla del dragón negro del Mar del Norte, por lo que, naturalmente, estaba dentro de la lista de invitados. Por lo tanto, Black Dragon Island definitivamente le pediría a la tierra sagrada del firmamento divino que se una. Para entonces, el líder sagrado del firmamento divino definitivamente traería a Fang Chan, Zhang Yunting, Zhang Yunxi y otros. Después de todo, su providencia fue alta. En cuanto a Shen Tian, sería muy probable que los dragones negros lo trajeran también. El dominio Chaotic Star Island se abrió hace medio año. En otras palabras, la mayoría de las islas de la zona exterior ya deben haber sido saqueadas. En cuanto a las islas en la región más profunda, nadie sabía cuánto tiempo necesitaría un cultivador para encontrar una isla así, ni cuánto tiempo tendrían que esperar para poder entrar. Incluso si uno realmente entrara, podría ser una isla árida que solo tenía hierbas espirituales normales y ninguna oportunidad fortuita. En comparación, las oportunidades fortuitas y los tesoros en la tumba del cuervo dorado Tearch eran naturalmente más tentadores. Además, dada la providencia de Shen Tian, definitivamente podría monopolizar la mayoría de las oportunidades fortuitas si se dirigiera hacia la tumba del cuervo dorado Tearch. Si su providencia se disparaba, el arma imperial enterrada con el cuervo dorado Tearch podría reconocerlo, añadiendo otra arma imperial incomparable al arsenal de la Tierra Sagrada. Más importante aún, si Shen Tian también se dirigió hacia la isla morada inmortal para explorar, entonces podrían encontrarse con Shen Tian antes. Ante ese pensamiento, los ojos de Zhang Yunxi se volvieron apasionados. La espada larga detrás de ella estaba desenvainada y el relámpago blanco plateado brillaba como un dragón plateado. Zhang Yunxi usó Sword Kinesis Flight y atravesó el cielo, volando a toda velocidad hacia la montaña del líder sagrado. Por otro lado, en la isla del dios dragón, Shen Tian todavía estaba luchando con las hojas plateadas que el árbol de la iluminación había disparado. Esas hojas plateadas eran extraordinarias ya que cada una de ellas representaba un dao de cultivo. Luchar con ellos era lo mismo que luchar con los prodigios incomparables de la antigüedad. Uno pondría su dao a prueba contra el dao del oponente. Campana dorada, espada inmortal incomparable, hacha demoníaca negra, caldero de bronce manchado de sangre, pagoda de oro verdoso agrietada. Cada ataque contenía una profundidad infinita, que mostraba las artes incomparables que dominaban la antigüedad. Qi Shaoxuan y los demás no pudieron evitar sorprenderse. Francamente hablando, los ataques formados por esas hojas fueron definitivamente extraordinarios. Incluso la iluminación nomológica que muchos venerables o sabios celestiales habían recibido podría no ser tan profunda como la que estaban marcadas en las hojas. Fue una pena que solo pudiera desatar la destreza de batalla del cuerpo dorado cuando se enfrentaba a Shen Tian. Se desconocía si alguna ley lo restringía. Aunque los ataques fueron misteriosos y profundos, todos fueron inútiles ante la fuerza absoluta de Shen Tian. Shen Tian estaba vestido con la armadura de 5 rayos del firmamento divino dorado, y las enredaderas divinas en sus manos eran como 2 látigos invencibles mientras agitaba las alas divinas detrás de él. Cada vez que volaba en la tormenta de hojas plateadas y azotaba con su látigo, una hoja plateada de iluminación definitivamente caía al suelo. 1 abajo. 2. 3.
10. 20. 30. Poco después, Shen Tian ya había atravesado todas esas hojas plateadas que llenaban el cielo. Había hojas con todo tipo de emblemas divinos, entre 80 y 100 de ellos con una estimación aproximada. Definitivamente fue una fortuna formidable. Si otros se enteraran de esto, se quedarían boquiabiertos de asombro. De hecho, el árbol de la iluminación ya estaba estupefacto y su velocidad de paso a la clandestinidad se hizo más rápida. Silbido. Esas hojas plateadas habían ganado suficiente tiempo para el árbol de la iluminación. Cuando Shen Tian terminó de recolectar todas las hojas, el árbol de la iluminación ya se había hundido por completo dentro del glaciar. Shen Tian suspiró al mirar el glaciar vacío. ¿Todavía no llegué a tiempo? Shen Tian tenía un deseo imperioso por la hoja en la cima del árbol de la iluminación. Se mostraba reacio a dejarlo escapar. De repente, como si hubiera pensado en algo, Shen Tian sonrió ampliamente. Casi se olvidó de que también podía excavar bajo tierra. Árbol de la iluminación, allá voy. Capítulo 329. Esos humanos finalmente se fueron. Los lirios huracanados florecieron en la divina vid devoradora cuando Shen Tian se hundió por completo en el glaciar. Al segundo siguiente, todo el dominio Yin Yang Duo Leyes comenzó a temblar violentamente y el magma surgió del subsuelo. Qi Shaoxuan, Wang Shengxu y Ao Wu intercambiaron miradas pero estaban perdidos. Nunca habían esperado que Shen Tian fuera tan atrevido y persiguiera directamente el árbol bajo tierra. Después de todo, ese era un árbol de la iluminación de 1.000.000 de años de antigüedad. Normalmente hablando, su nivel de cultivo era simplemente inimaginable. Si fuera el exterior, incluso podría haber ascendido por el camino del cultivo. Sin embargo, este árbol de la iluminación parecía ser bastante débil en este reino místico, o podría decirse que estaba extremadamente restringido. De lo contrario, definitivamente no habría terminado siendo perseguido por Shen Tian. Auge. De repente, el glaciar se abrió y la raíz de un árbol de color verde azulado salió disparada del subsuelo. Luego, una figura fue derribada. Silbido. Como si hubiera sido expulsada, esa figura instantáneamente se alejó volando cientos de millas. ¿Quién más podría ser además de Shen Tian, que estaba lleno de sonrisas? Vale la pena, definitivamente vale la pena. Shen Tian tenía una sonrisa brillante en su rostro mientras la hoja en sus manos brillaba como un plato de jade. Así es. Shen Tian había arrancado la incomparable hoja superior del árbol de la iluminación. Nadie sabía cuán preciosa era esta hoja, pero obviamente, incluso un verdadero inmortal sería tentado por un tesoro tan supremo. Qi Shaoxuan y los demás también quedaron extremadamente estupefactos al mirar la hoja que sostenía Shen Tian. No pudieron mover la mirada. No fue porque lo codiciaran. Ese trozo de hoja era demasiado extraordinario, por lo que incluso si uno simplemente le echara un vistazo, se sentiría muy atraído y no podría apartar la mirada. Hermano Qi, hermano Wang, Ao Wu, estos tres son tuyos. Después de guardar la hoja incomparable, Shen Tian sacó 3 frascos pequeños de su anillo de almacenamiento y se los pasó a los 3. Cada frasco pequeño estaba lleno con 3 hojas plateadas de la iluminación y decenas de hojas de la iluminación normales que aún no habían madurado. En el instante en que abrieron la tapa, el olor a fragancia de té llenó el aire y aclaró la mente, permitiéndole casi entrar en el estado de iluminación. Qi Shaoxuan sostuvo el pequeño frasco en sus manos. Aunque en realidad era tan liviano como una pluma, sintió que el frasco era tan pesado como el monte Taisan. Él sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Estos son los logros del hermano Shen. ¿Cómo pudiste dármelos por nada? Aunque Wang Shengxu miró fijamente esos 3 pequeños frascos con entusiasmo, tampoco estaba dispuesto a quedarse atrás. Por lo tanto, dijo, incluso él se siente avergonzado, tanto más porque no puedo aceptar un tesoro tan supremo por nada. Ao Wu, por otro lado, ya se había rendido. Hermano Shen, aceptaré estas hojas. Le diré a mi padre que te dé tesoros a cambio. Así es, como el príncipe más favorecido, podría ser obstinado. Shen Tian sonrió y dijo, no hay necesidad de hacer ceremonias conmigo. Es porque había sido demasiado enérgico al arrancar las frutas de la fuente del dragón que el árbol de la iluminación se asustó y se escapó. Originalmente, si el árbol de la iluminación no se hubiera retraído bajo tierra, deberías haber obtenido una gran cantidad de hojas. Por lo tanto, es solo una muestra de agradecimiento para todos. No hay necesidad de preocuparse. Solo tómalos. ¡Qué excelente explicación! Las palabras de Shen Tian llevaron al trío al extremo. Era un caballero verdaderamente modesto. No había nada más que pedir si uno tuviera un amigo así.
Los tres se sintieron resignados y guardaron sus hojas de iluminación ante los persistentes intentos de persuasión de Shen Tian. Al mismo tiempo, los tres se juraron en secreto que definitivamente le devolverían este favor mientras vivieran. Por supuesto, si tendrían o no la oportunidad de hacerlo solo los cielos lo sabían. En cuanto a cuántas hojas de iluminación Shen Tian se había reservado, los tres tomaron la sabia decisión de no preguntar. En primer lugar, fue porque ese tema era demasiado delicado. Por lo tanto, no podían pedir nada para evitar sospechas. En segundo lugar, los tres pensaron que si realmente preguntaban tal cosa, su confianza en sí mismos podría sufrir un golpe trágico. Como tal, era mejor para ellos mantener su curiosidad para no buscar frustración ellos mismos. Los dos árboles divinos desaparecieron por completo bajo tierra y el dominio de los dos ojos Yin-Yang también comenzó a debilitarse. El suelo parecía desolado y árido bajo la luz de la luna. Nadie podría imaginar jamás que hace un momento había dos árboles divinos incomparables presentes en esta tierra. Ahora, ¿a dónde deberíamos ir? Wang Shengxu miró hacia Shen Tian con curiosidad. Shen Tian parecía relajado con los ojos cerrados. El sentimiento de su providencia creciente era reconfortante. Era incluso mejor que ir a salones de masajes para escuchar música y disfrutar de los masajes. Miró las cabezas de Qi Xuan, Wang Shengxu y Ao Wu antes de sonreír y decir: hemos tenido una ganancia bastante fructífera en este reino místico. Dado que los otros draques y dragones están todos en sus guaridas y se niegan a salir, será difícil encontrar otros tesoros. ¿Qué tal si volvemos al reino místico del Eterno Tearch y preparamos unas cuantas tazas de té de la iluminación con estas hojas de té recién arrancadas? Muy bien, el hermano Wang también podría tener una comprensión más profunda del Sutra de la Vida Eterna y restaurar su esperanza de vida lo antes posible. Los ojos de Wang Shengxu se iluminaron. El hermano Shen tiene razón. El té de la iluminación no solo podría mejorar permanentemente la actitud de uno para la iluminación, sino que sus efectos también aumentarían varias veces en el corto período posterior a que uno bebiera el té. Algunas personas originalmente tenían habilidades de iluminación sobresalientes, por lo que incluso podrían ingresar al estado de iluminación después de beber el té de la iluminación. Al mismo tiempo, su actitud para la iluminación aumentaría 10 veces. Aunque tal estado no duraría mucho, fue suficiente para que la competencia de Wang Shengxu en el Sutra de la Vida Eterna aumentara enormemente. Ante ese pensamiento, Wang Shengxu rápidamente sacó una pequeña bolsa de hierbas. Dijo con entusiasmo: estos son Blood Ginseng, Wolfberry, Mulberry y Solomon Seal, de 3000 años de antigüedad. El hermano Shen podría preparar el té con estas hierbas si no te importa. La boca de Shen Tian se torció levemente. Él sonrió y dijo: creo que es mejor quedártelos para ti. Usted debe estar bromeando. ¿Por qué necesitaría esas cosas? Mi cuerpo está perfectamente sano. El sabor será demasiado extremo si se añaden al té de la iluminación. ¿Crees que es el té de los 5 tesoros del ginseng? Después de confirmar su curso de acciones, Shen Tian y los demás llegaron al reino místico del Eternal Tearch y comenzaron a preparar el té de la iluminación. El té de la iluminación era un tesoro incomparable, especialmente cada hoja de té que Shen Tian había arrancado. Todas eran hojas de grado supremo. Incluso las hojas normales que estaban impresas con daos incompletos darían lugar a innumerables supremacías peleando por ellas si aparecieran en las grutas de los cielos o las tierras benditas. Sin mencionar esas hojas de té plateadas de iluminación madura. Eran simplemente las mejores de todas las hierbas espirituales. Además de Shen Tian, de quien se podría decir que es el más rico de todo el desierto oriental o incluso de las 5 regiones, solo unas pocas personas en todo el mundo del cultivo podían sacar esas hojas de té para servirlas a los amigos de manera tan informal. El precio de las hojas de té de la iluminación era algo que las fortunas de innumerables supremacías ni siquiera podían comenzar a comparar. Shen Tian no tenía la costumbre de beber té, por lo que no tenía ningún juego de té de alta calidad. Aunque Wang Shengxu bebía té todos los días, bebía té Five Treasures. Por lo tanto, una vez que sacó su juego de té, todo el reino místico eterno se llenó del olor a bayas de goji. Al final, fue Qi Xuan quien contribuyó con un juego de té de artefacto espiritual púrpura de grado supremo. Aunque, en teoría, incluso un juego de té con artefactos espirituales de grado supremo era totalmente indigno de tal nivel de té de iluminación, probablemente solo los artefactos divinos eran dignos, no había otros juegos de té para sustituir. Por lo tanto, solo podían soportarlo por ahora. Ahora que tenían tanto las hojas de té como el juego de té, el agua para hervir las hojas de té también era igualmente importante.
El agua de manantial espiritual de grado supremo podría resaltar más efectos del té de la iluminación con la ayuda de las llamas espirituales. Hablando francamente, ese agua de manantial espiritual no fue fácil de encontrar. Al final, Shen Tian era demasiado vago para buscarlo, por lo que sacó directamente 500 mililitros de Nirvana Holy Liquid. Bueno, incluso Shen Tian no sabía si el té elaborado con el Nirvana Holy Liquid de color blanco plateado todavía se contaba como té verde o té con leche. Sin embargo, al menos, las cosas no saldrían mal si elaboramos cosas buenas juntos. Ya le está dando suficiente cara a Xiaoxuan y a los demás al servirles ese té. De hecho, fue como Shen Tian había adivinado. Xiaoxuan y los demás tenían una expresión extraña cuando vieron que el Nirvana Holy Liquid de color blanco plateado estaba preparando las hojas de té de la iluminación de color blanco plateado. Se sintieron algo conmovidos y algo incómodos. El Nirvana Holy Liquid de Divine Devouring Vine y el té de iluminación eran los tesoros más preciados de las 5 regiones. ¿Estuvo realmente bien prepararlos juntos de esa manera? Como se esperaba del hermano Shen, tener riqueza realmente permite ser voluntarioso. Como dice el refrán, los regalos ciegan los ojos. Xiaoxuan, Wang Shengxu y Ao Wu, naturalmente, no podían decir esas cosas mientras bebían el té de la iluminación de Shen Tian. Sin embargo, aunque el método de preparación de té de Shen Tian era especial, cuando Shen Tian usó la máxima potencia de su fuego Nanming Li y el líquido sagrado Nirvana comenzó a hervir, las hojas de té de la iluminación realmente comenzaron a extenderse. Las hojas de té plateadas comenzaron a surgir dentro del líquido sagrado Nirvana plateado y a desatar sus daos en su interior. Shen Tian había puesto un total de 4 hojas de té de la iluminación dentro, formando 4 imágenes de un caldero, una campana, un espejo y una lanza. Después de que el Nirvana Holy Liquid comenzó a hervir, las 4 hojas de té flotaron directamente en el aire y parecían estar reuniendo vagamente las leyes que contenían profundidad. Supongamos que Shen Tian y los demás estuvieran interesados. En ese caso, podrían comprender fragmentos de leyes incomparables de la antigüedad si se concentraran en sentir esas leyes al beber el té, o incluso restaurar ciertas artes asesinas prohibidas de la antigüedad. Por supuesto, el valor de esas artes palidecía en comparación con las artes místicas completas de Tearch. Esta vez definitivamente cultivaré el Sutra de la Vida Eterna hasta lograr un mayor dominio. Wang Shengxu bebió el té de la iluminación de una sola vez y solo sintió que el sabor era extraño. Era un poco amargo, un poco dulce, ligeramente picante, pero también tenía una ligera fragancia a té. El sabor era muy rico y satisfactorio. Al mismo tiempo, una bola de energía poderosa surgió por todo su cuerpo a través de los meridianos de Wang Shengxu. Ese fue el efecto del Nirvana Holy Liquid. Estaba reponiendo su esperanza de vida ya que había sentido su falta de fuerza vital. Mientras tanto, otro poder misterioso siguió sus meridianos y surgió hacia su alma. Ese fue el efecto especial del té de la iluminación. Sería capaz de aumentar la aptitud de Wang Shengxu unas cuantas veces o incluso hasta docenas de veces en un corto periodo. En este corto periodo, incluso si Wang Shengxu no intentara comprender ninguna técnica de cultivo, su fuerza también podría mejorarse docenas de veces. Incluso si este corto periodo pasara, su iluminación también aumentaría bastante de forma permanente. Este fue también el efecto del té de la iluminación que todos valoraron más. ¿Cómo está el sabor? Shen Tian miró nerviosamente a Wang Shengxu porque era la primera vez que preparaba té. Shen Tian no se atrevió a beber el té antes de que Wang Shengxu lo bebiera. Quería asegurarse de que el té pudiera prepararse así y no tuviera un sabor desagradable. Wang Shengxu entrecerró los ojos y parecía muy cómodo. Tenía una expresión de felicidad cuando sonrió y dijo, «¿El gusto? Jeje, una taza es suficiente para refrescarme. Es delicioso». Después de terminar, Wang Shengxu se sirvió otra taza mientras se lamía los labios. Shen Tian quedó atrapado entre risas y lágrimas. «Muy bien, bebe más si crees que está delicioso. Hermano Qi y Ao Wu, beban también». Qi Shaoxuan y Ao Wu intercambiaron miradas. No tuvieron otra opción que servirse una taza. Luego cerraron los ojos mientras lo bebían. ¿Eh? Sabe bastante bien. Un sabor agrio, dulce, fragante y crujiente explotó en sus bocas. El impulso a su fuerza física y concentración mental solo les sirvió para disfrutar de la sensación. Qi Shaoxuan sintió como si se hubiera vuelto uno con el mundo en ese instante y entró en un estado maravilloso e indescriptible. Podía sentir que su Dao se había vuelto extremadamente claro, y todas las técnicas de cultivo que había aprendido anteriormente estaban enumeradas frente a él. Tenía numerosos conocimientos nuevos sobre las técnicas de cultivo.
Un aura púrpura apareció detrás de él, y dentro de la interminable aura púrpura, las águilas celestiales volaban y los dragones se elevaban en el cielo. Los avatares se volvieron más claros y más grandes, y cada detalle se volvió aún más realista. El alma naciente púrpura sobre su cabeza también creció lentamente. En términos simples, el nivel de cultivo de Qiaoxuan estaba aumentando rápidamente, a una velocidad asombrosa. En cuanto a Aowu, parecía como si estuviera borracho después de beber el té de la iluminación. Apretó los puños y empezó a golpear el aire. Hablaba tan serio que parecía bastante impresionante. Al ver cómo todos estaban tan emocionados, Shen Tian tampoco se contuvo. Se sirvió una taza de té y la bebió lentamente. Instantáneamente sintió como si todo su cuerpo se calentara. El arte de templar el cuerpo de Tinder y el poder de los 5 elementos estaban absorbiendo locamente el líquido sagrado nirvana para refinarlo a la energía de la misma fuente. En cuanto a esa bola de aura caótica en su dantian, estaba bastante tranquila y no mostraba ningún signo de arrebatar el nirvana Holy Liquid. ¿Cuándo podré controlar esta bola de aura caótica a voluntad? Al menos, si es posible, expulsar el aura caótica también está bien. Realmente se siente peligroso dejarlo en mi cuerpo así. Shen Tian murmuró para sí mismo. Todos sabían lo temible que era el aura caótica. Ni siquiera los sabios se atreverían a bajar la guardia. Shen Tian había obtenido abundantes ganancias, entonces, ¿qué pasaría si el aura caótica causara directamente que su cuerpo permaneciera en Chaotic Star Island? Sería una gran pérdida. ¡No! Debo regresar a la ciudad de Bliss después de que se abra la barrera del aura caótica de esta isla. Al menos, después de que coloque mis tesoros sobre mí ahora en un lugar seguro. Parecía haberse puesto una señal de alerta inconscientemente. Peligroso. Después de que todos bebieron el té de la iluminación, entraron en un profundo estado de iluminación. El nivel de cultivo de Qiaoxuan aumentó dramáticamente. También echó un vistazo al Sutra de la Vida Eterna y aprendió este arte místico en secreto. Mientras tanto, Wang Shengsu se acostó directamente frente a la tableta de la tortuga negra. Continuó estirándose y echando hacia atrás la cabeza con la esperanza de poder terminar de aprender el Sutra de la Vida Eterna. Solo entonces podría evitar por completo la incómoda situación de no tener suficiente esperanza de vida para sacrificar. El tiempo pasó gradualmente en un proceso tan armonioso y satisfactorio. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado 3 meses. Shen Tian y otros ya habían estado esperando cerca de la barrera del aura caótica para que se abriera hace mucho tiempo. Después de todo, ya habían pasado de 7 a 8 meses desde que se abrió Chaotic Star Island. Si no podían irse esta vez, tendrían que esperar otros 3 meses. Para entonces, casi sería hora de sellar nuevamente la isla Estrella Caótica. Si estuvieran perdidos por algún tiempo, entonces todo habría terminado para ellos. Por lo tanto, tuvieron que salir antes y dirigirse hacia el área exterior para estar seguros. Retumbar. La barrera del aura caótica finalmente se abrió. Los 4 volaron fuera de la isla del dios dragón como estrellas fugaces. Detrás de ellos, brillaban numerosos pares de ojos alegres. Esos pares de ojos pertenecían nada menos que a los dragones y draques de la isla. Esos humanos finalmente se fueron. De repente, un suspiro resonó en el área central de la isla. Era como si fuera un sonido de hace 10.000 años. Capítulo 330. ¿Alguna vez has visto un núcleo dorado tan grande como una sandía? La barrera del aura gris blanquecina se cerró. La enorme isla del dios dragón quedó una vez más sumergida en la barrera del aura caótica. Shen Tian y su equipo intercambiaron miradas y sonrisas de complicidad. Aunque habían pasado 6 meses completos en la isla del dios dragón, valió la pena. Habían obtenido muchas cosas buenas de ese lugar. Las frutas de la fuente del dragón, las hojas de la iluminación y la herencia del Sutra de la Vida Eterna. Estos 3 fueron suficientes para mejorar en gran medida sus poderes e incluso ayudar a impulsar sus propias sectas. Cabe señalar que el terreno sagrado de la mansión púrpura había florecido nuevamente porque Qiaoxuan había encontrado el Sutra Imperial del Nirvana. Y la importancia del Sutra de la Vida Eterna era casi tan alta como la del Sutra Imperial del Nirvana. De hecho, en algunos aspectos, podría resultar incluso más útil. En el mundo del cultivo, había demasiadas técnicas que quemaban la energía vital. Uno podría aprender algunas técnicas de estilo kamikaze como cartas de triunfo cuando se enfrente a oponentes poderosos con este sutra. Por supuesto, fue Wang Shengsu quien más se benefició de este sutra. Aunque Wang Shengsu parecía ser el más débil del grupo ahora, Shen Tian creía que si le daban algo de tiempo para reponer su vida, pronto se transformaría en un hombre fuerte y poderoso.
Después de todo, gastar la vida a cambio de ejecutar una técnica no era un arte complicado. No fue tan difícil revertir los efectos. Mientras este tipo siguiera cultivando el sutra de la vida eterna y gastara menos energía vital en el futuro, debería poder reponer rápidamente la fuerza vital que había perdido recientemente. Qiao dijo. Dado que el hermano Shen decidió regresar a la ciudad de la felicidad para recuperarse, volveré contigo. Habían estado en el dominio de Chaotic Star Island durante más de 8 meses y ya habían obtenido una cosecha bastante buena. Estaban dentro de las regiones más profundas del dominio de Chaotic Star Island, la parte más riesgosa y peligrosa. Si sufrieran algún tipo de incidente y quedaran atrapados en el dominio, es posible que no pudieran escapar a tiempo. Era mejor para ellos renunciar mientras aún estaban por delante. Primero regresarían a la ciudad de Bliss para recuperarse antes de regresar a la periferia del dominio de Chaotic Star Island para explorar más a fondo. Por muy buena que fuera una oportunidad fortuita, había que estar vivo para disfrutarla. Después de terminar su discusión, todos decidieron seguir a Shen Tian de regreso a la ciudad de Bliss para recuperarse. Se podría decir que fue una discusión, pero en realidad, todos seguían incondicionalmente a Shen Tian. Después de todo, los otros 3 chicos ahora estaban completamente convencidos de los poderes de Shen Tian. Ahora era un conocimiento implícito que dondequiera que fuera el hermano Shen, sucederían cosas buenas. El divino santo del firmamento fue el tipo más afortunado en las 5 regiones. Los niveles de cultivo de los 4 se consideraron los mejores de su generación. Rápidamente salieron de las regiones más profundas del dominio de Chaotic Star Island. Varios días después, el enorme Chao Sarrai que cubría el dominio de Chaotic Star Island ya estaba a la vista. Se podían ver múltiples figuras esperando en la periferia a través de esa matriz. Eran los demonios del océano que tenían más de 500 años. Todos miraban ansiosamente el dominio de Chaotic Star Island, y se parecían mucho a padres que esperaban que sus hijos completaran un examen importante. Bubbles, pequeña Mei, has hecho que la abuela se preocupe tanto por ustedes. Pequeña tortuga, ¿por qué te rendiste tan pronto? Vuelve a entrar y esfuérzate más. Rápido, mira. La princesa sirena, Yu Pianxian, ha vuelto. Se ve aún más hermosa que antes. Ella no es la única. El 7º príncipe dragón también ha regresado. Los discípulos principales han regresado sanos y salvos de esta prueba de dominio de Chaotic Star Island. ¿Quién dijo que están todos sanos y salvos? ¿Has olvidado lo que le pasó al prodigio de la raza Greavoid Kunming, hace 2 semanas? Suspiro, tienes razón. Kunming es muy lamentable. Es el practicante más poderoso entre la generación más joven en el Mar del Norte. Pero tuvo un final tan miserable. ¿Escuchaste? La raza Greavoid ya anunció que están dispuestas a dar un artefacto de nivel sabio a cualquiera que pueda salvar a Kunming. Todos los demonios fuera del dominio estaban charlando y chismorreando. Shen Tian y el resto no se demoraron, sino que abandonaron Chaotic Star Island de inmediato. Saludos 7º príncipe, saludos santo del firmamento divino, santo de la mansión púrpura ¿quién es este anciano? Los 9 guardias dragón divino de nivel de formación del alma estaban esperando fuera del dominio de Chaotic Star Island. Inmediatamente se apresuraron al ver emerger a Aowu y el resto. Pero todos miraban a Wang Shengxu con expresiones extrañas. El cabello de este tipo era completamente blanco y su rostro estaba lleno de arrugas y manchas de la edad. No parecía tener menos de 500 años en absoluto. ¿Podría ser un examinador ilegal? Pero nadie había oído hablar nunca de personas que realizaron pruebas ilegales en el dominio de Chaotic Star Island. Si no fuera por el hecho de que este tipo estaba junto con el 7º príncipe dragón y el santo del firmamento divino, los guardias del dragón divino realmente querían capturarlo para interrogarlo. Se harían ricos si pudieran descubrir cómo este anciano había logrado colarse en el dominio de Chaotic Star Island. Las comisuras de los labios de Wang Shengxu se torcieron cuando sintió las miradas penetrantes de los guardias del dragón divino. Habría matado a este grupo de tipos si no fuera por el hecho de que no pudo vencerlos. Anciano, ¿no te das cuenta de que estoy en mi mejor momento? Shen Tian simplemente sonrió y explicó. Este es el santo del gran terreno sagrado del vacío. Fue teletransportado accidentalmente al dominio de Chaotic Star Island y nos encontramos por casualidad. ¿Teletransportado accidentalmente? Jaja, no somos tan tontos como para creerte. ¿Cómo puede ser tan fácil ingresar al dominio de Chaotic Star Island? Sin embargo, dado que el santo del firmamento divino ya estaba hablando en nombre del gran santo del vacío, los guardias del dragón divino no podían molestarse en armar un escándalo.
Después de todo, el estado de Shen Tian en la isla del dragón negro era demasiado extraordinario. Con Ao Bin como compañero, su antigüedad era incluso mayor que la del rey dragón negro. Mientras Shen Tian no hiciera nada que pudiera causar un daño grave a la raza dragón, todos en la isla del dragón negro tenían que respetarlo. Ao Wu estaba lleno de emoción. Hermano Shen, ¿vamos a buscar a mi padre ahora o deberíamos esperar hasta que termine todo el juicio de Chaotic Star Island? Shen Tian sonrió. Este juicio me ha dado algunas epifanías, por lo que necesito recluirme durante unos días para pensar en ellas. Si no sucede nada inesperado, nos vemos en Heavenly Music Parlour dentro de 7 días. Princesa Pianxian, ¿está bien? Shen Tian se giró y Yu Pianxian, que lo había estado mirando todo el tiempo, se sonrojó de inmediato. Se puso tan roja que parecía como si la acabaran de sacar de una olla caliente. Ella rápidamente dijo: claro, no hay problema. El hermano Shen es bienvenido al salón en cualquier momento. Sí, el hermano Shen también puede visitarme en cualquier momento. Sonriendo, Shen Tian se despidió de todos antes de transformarse en un rayo de deslumbrante luz dorada. Salió disparado por el aire como un pen divino. Su velocidad fue muy rápida. Incluso un cultivador de formación del alma quedaría asombrado. El Kunpen Dao combinado con el Feather Immortal Metal era demasiado sorprendente. No era exagerado decir que era la velocidad más rápida del mundo. Shen Tian no sabía que el espacio cerca del dominio de Chaotic Star Island comenzó a vibrar poco después de que él se fue. Surgieron varios hombres vestidos con túnicas negras. No te equivoques, es el Kunpen Dao y una versión completa del mismo. No esperaba que él entendiera el Kunpen Dao completo antes que el joven maestro. Las cosas se van a poner complicadas. El santo del firmamento divino y la isla del dragón negro están en muy buenos términos. Escuché que ya firmó un contrato con el dios dragón con uno de ellos. Será demasiado arriesgado atacarlo. Primero alcancemos a ese tipo. Lo mejor será que lleguemos a un acuerdo mutuo. De lo contrario, no tenemos más remedio que capturarlo y luego obligarlo a contarnos sobre el Kunpen Dao. El Kunpen Dao es un legado dejado por nuestros antepasados. Debería volver a nuestra carrera. Si este tipo insiste en no decírnoslo, no se nos puede culpar por usar la fuerza. Pero aún así será mejor si podemos hablar las cosas pacíficamente. De lo contrario, definitivamente habrá un conflicto entre nosotros y la raza dragón. Si realmente podemos recuperar el mayor legado de nuestra raza, todo valdrá la pena. Después de esta simple discusión, las múltiples figuras regresaron detrás de las telas del espacio para perseguir a Shen Tian. La carrera Greavoid Kun fue buena para controlar el vacío. Su enfoque principal estaba en las artes místicas de tragar, pero su velocidad no era nada mala. Estaba a la par con la élite de los venerables celestiales. Pensaron que por más rápido que fuera Shen Tian, no podría ser más rápido que esos venerables celestiales. Sin embargo, pronto descubrieron que estaban equivocados. Shen Tian era solo un practicante del cuerpo dorado, pero su velocidad era asombrosa. Además de eso, como si sintiera que alguien lo estaba siguiendo, Shen Tian de repente se sumergió en el océano y se enterró en la arena, desapareciendo sin dejar rastro. Sí, desapareciendo por completo. No quedó ni una pizca de aura. Fue completamente extraño. ¿Cómo desapareció de repente así como así? Es solo un pequeño pan de cuerpo dorado, pero logró escabullirse ante nuestros propios ojos. Y somos venerables celestiales. Este niño es tan raro. Escuché algunos rumores sobre él, y son incluso más increíbles que los del Purple Mansion Saint. Escuché que incluso había derrotado a un sabio antes. Es posible que ya nos hayan detectado. No importa, volvamos para informarle al líder. Que intervenga. De todos modos, si todo falla, simplemente presionaremos a la carrera Silver Octopus y recuperaremos parte de la técnica primero. Los hombres vestidos de negro reaparecieron y tuvieron una discusión irritante. A partir de entonces, se sumergieron en el océano y se apresuraron a regresar a los territorios de la raza Greavoid Kun. El mar permaneció en calma y tranquilidad como antes. No había signos de ningún aura. 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. 6 horas después, el espacio de la tela volvió a ondularse. Esos hombres vestidos de negro reaparecieron, todos luciendo muy ansiosos e inquietos. Ese pequeño zorro astuto. Todavía se niega a salir. Con los cielos como testigos, realmente no tenían intención de matar a ese niño. A pesar de que eran la raza Greavoid Kun, no podían soportar las consecuencias de matar a ese niño. Solo querían invitarlo a regresar a su territorio y luego invitarlo a impartir su técnica heredada a la raza Kun.
No esperaban que este niño pudiera detectar su presencia y luego esconderse también. Más importante aún, ya habían dicho en voz alta que iban a irse, pero este niño aún se negaba a salir. ¿Es realmente un prodigio de la raza humana y no de la raza Fox? Emoticón de los ancianos de la raza Kun. Más 999. Mientras tanto, a 9000 millas de distancia, en una región desolada del mar. Una figura silenciosamente salió del suelo y apareció en una isla aislada. La isla estaba envuelta en una espesa formación, haciéndola sentir como si existiera en un reino totalmente diferente. El hombre vestido con una túnica blanca sonrió mientras paseaba por la playa. Gritó. Un rey celestial triunfa sobre un tirano local. Otra voz resonó en el aire. Una pagoda aplasta el río demonio. Los tejidos del espacio se ondularon y un hombre emergió en la playa. Parecía heroico con la armadura divina Longyuan, todo su cuerpo irradiaba un aura poderosa. Además, llevaba una máscara de plumas de fénix y una capa con capucha negra sobre su armadura. Su aura estaba completamente oculta. Sus ganancias fueron abundantes. Eso es porque controlaste bien desde lejos. No te he visto en más de medio año. Parece que te has vuelto más guapo. Me estás halagando. Es porque me diste buenos genes. Pero aún eres más guapo. Shen Tian se quitó el anillo de almacenamiento y se lo dio al hombre vestido de negro. ¿Quieres fusionar nuestros cuerpos? El hombre vestido de negro negó con la cabeza. El aura caótica dentro de ti es un riesgo. Es mejor si no nos fusionamos por ahora. Justo mientras los dos seguían charlando, apareció una figura esbelta. Estaba vestido con una túnica púrpura y parecía extraordinariamente elegante, como si fuera una deidad que hubiera descendido a la tierra. Miró divertido a Shen Tian y al hombre vestido de negro. ¿Le parece significativo hablar consigo mismo? ¿Cómo conseguiste ese extraño sentido del humor? Además, yo personalmente configuré esta formación de matriz para ocultar nuestras auras. Ni siquiera un sabio podría encontrarte. ¿No te resulta sofocante usar esa máscara? El hombre vestido de negro se quitó la máscara de plumas de fénix y se rió entre dientes. Deberías haberme dicho antes. Un hermoso rostro se reveló cuando se quitó la máscara. ¿Quién más podría ser sino Shen Tian? Silbido. Las olas chocaron contra la orilla mientras Shen Tian se sentaba con las piernas cruzadas sobre una enorme piedra. Detrás de él, Ye Qingcan, vestido de púrpura, flotaba en el aire. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Aquí realmente existen hojas de iluminación de esta calidad. ¡Increíble! Este dominio de Chaotic Star Island es realmente extraordinario. Ye Qingcan acarició las hojas de jade con suavidad y amor. Si este fuera el mundo celestial, valdría una buena suma. Shen Tian preguntó. ¿Cuánto exactamente? Ye Qingcan puso los ojos en blanco hacia Shen Tian. No lo entenderías incluso si te lo dijera. Conviértete primero en una deidad y te lo diré. Dicho esto, Ye Qingcan respiró hondo. Esto es algo bueno. Pero primero debemos elaborarlo para liberar completamente todos sus poderes. Le lanzó a Shen Tian una mirada burlona. La forma en que usaste el líquido sagrado Nirvana para remojar esas hojas de la iluminación, estás profanando un precioso tesoro celestial. Este viejo se está burlando de mí. Ye Qingcan extendió una mano. Dame 10 hojas. Tendré que gastar una gran cantidad de energía del alma para ayudarte a liberar los poderes de estas hojas de té de la iluminación. Tienes que hacer que valga la pena. Este viejo me está desplumando. No importa, después de todo, él es del mundo celestial. Quizás conozca algún método secreto para liberar los poderes de estas hojas. No puedo darte 10. Reuní unos 20 y solo puedo darte 5. ¿5? ¿Crees que soy un tonto? Cuando estaba en el mundo celestial, teníamos hojas de té de la iluminación en abundancia. 6. Eso es lo más alto que puedo llegar. Este precio es mi límite. 9. Sin mí, perderás al menos la mitad de la efectividad de esas hojas. 7. De lo contrario, los prepararé yo mismo. 8. Trato. Shen Tian entregó 8 hojas de té de la iluminación. Miró a Ye Qingcan con anticipación. Quería ver cómo liberar completamente los poderes de esas hojas de té. Mira cuidadosamente. Estoy empezando ahora. Ye Qingcan formó un sello manual y exudaba una tenue luz plateada, que poseía un aura maravillosa. Infundió el sello en la hoja incomparable, que inmediatamente estalló en múltiples rayos de luz. Pero al segundo siguiente, los rayos de luz desaparecieron. Todo parecía exactamente igual que antes. Suspiró. Ye Qingcan exhaló y se arregló las mangas. Shen Tian todavía estaba completamente concentrado.
Viejo Ie, ¿ya empezamos? Ie King Kang negó con la cabeza. Ya ha terminado. Shen Tian, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿eso es todo? Si no fuera por el hecho de que no pudo derrotarlo, Shen Tian habría levantado a ese anciano por la barba para golpearlo. Fue solo un sello manual de un segundo. ¿Cuánta energía del alma podrías haber gastado? Simplemente sintió que este anciano no era demasiado confiable. Mirando a Ie King Kang, Shen Tian recuperó la hoja incomparable. ¿Estás seguro de que ya terminó? Ie King Kang asintió. Sí, ya desaté el poder de la hoja incomparable. Solo hay que masticarlo y tragarlo. ¿Masticar y tragar? ¿Estás seguro de que así es como la gente en el mundo celestial bebe su té? Las comisuras de la boca de Shen Tian se torcieron. La espada ejecutora del cielo dentro de él vibró salvajemente. Ie King Kang se rió entre dientes. Cálmate, no creas que solo te estoy tomando el pelo. Las otras hojas de té de la iluminación que tienes son más normales. Simplemente sumérjalos en un manantial espiritual de grado supremo y podrá desatar sus poderes. Pero esta hoja incomparable es un tesoro extraordinario. No hay ningún manantial espiritual en las 5 regiones que sea lo suficientemente bueno para ello. Es un desperdicio utilizar cualquier tipo de agua aquí para prepararla. En tales circunstancias, prepararlo simplemente disiparía sus poderes. Es mejor simplemente masticar y tragar. De todos modos, tienes una constitución muy extraña. Parece que puedes digerir cualquier cosa. No te preocupes, adelante e inténtalo. Nunca te pediré que te hagas algo perjudicial. Después de lanzarle a Ie King Kang una mirada dudosa, Shen Tian finalmente se llevó la hoja incomparable a la boca y la masticó. Crepitar. Una sensación crujiente y fragante se extendió por la boca de Shen Tian. La hoja de té estaba muy crujiente, como una patata frita. Cuando la hoja incomparable fue ingerida en su vientre, Shen Tian estalló en una deslumbrante luz plateada. Se sentía ligero y aireado por todas partes, como si hubiera entrado en un estado milagroso. Todas las cosas materiales de este mundo parecieron desaparecer ante sus ojos. Mientras Shen Tian masticaba la hoja con cuidado, una luz deslumbrante salió disparada de sus ojos, como si pudiera ver a través de todas las técnicas más profundas y sorprendentes de este mundo. Un avatar ilimitado apareció detrás de él. Las bestias divinas bailaban, mostrando sus dientes y colmillos. Espadas atravesaron los cielos. Un dragón sagrado voló por el aire, convocando al viento y la lluvia. La luz divina del arco iris llenó los cielos. Una enorme tortuga negra realizó una danza de espada. Mientras Shen Tian continuaba masticando, las diversas imágenes de los avatares se hicieron aún más grandes y claras, como si se estuvieran volviendo reales. Estaba claro que esto significaba que la comprensión de Shen Tian sobre esas técnicas estaba mejorando rápidamente. Ya había avanzado a una maravillosa etapa de iluminación. Pudo explorar los fundamentos más básicos de todas las técnicas con esta hoja incomparable. Tanto es así que era como si el propio Shen Tian se hubiera fusionado en uno con las técnicas. Rayos plateados salen disparados de sus ojos, el cuerpo se fusiona con las técnicas. ¿Podría ser esta la constitución Konata? Las comisuras de la boca de Ie King Kang se torcieron. ¿Qué tipo de constitución tiene realmente este tipo? Logró alcanzar la constitución de la espada divina después de comer algunas frutas del corazón de la espada. Y ahora obtuvo la constitución Konata después de comerse una hoja de la ilustración. ¿Para qué nos queda por vivir el resto de nosotros? Constitución Konata, naturalmente dotada, capaz de ver a través de todas las técnicas del mundo con solo mirar con sus propios ojos. Esta era la constitución más rara en todo el mundo celestial. Fue suficiente para asombrar a toda una generación. Mientras Ie King Kang miraba estupefacto, Shen Tian se metió en la boca el último trozo de la hoja incomparable. Retumbar. Un núcleo dorado del tamaño de un pomelo se elevó sobre la cabeza de Shen Tian. Brillaba con una luz dorada, arrojando a toda la isla un brillo deslumbrante. El núcleo dorado se estaba ampliando a un ritmo muy rápido, como si le hubieran dado una inyección de adrenalina. ¿Has visto alguna vez un Golden Core del tamaño de una sandía? ¿Qué tal uno que fuera tan grande como un melón de invierno?